nos comprende en las tentaciones. Cristo nos comprende en las tentaciones. Bien, ahora sí, Hebreos capítulo 2. Vamos a leer en el verso 16. Hebreos 2, verso 16. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Está hablando de Dios el Padre. Dios el Padre es el creador y nos creó no por necesidad. Dios no nos necesita ni nos necesitaba. Nos creó por gracia pura, desinteresada de su parte, porque quiso que existiéramos para disfrutar de Él, para disfrutar del amor que es Él, para disfrutar amándole, un amor recíproco. Esa es la razón de nuestra existencia. Muchos de los catecismos, como el Catecismo de Westminster, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, dicen: fuimos hechos para la gloria de Dios. Eso es cierto siempre y cuando no supongamos que Dios nos creó solo para que estemos haciéndole caravanas de adoración, porque sería un Dios muy extraño que necesita crear unos muñequitos que estén reconociendo qué grandioso es Él. Y si no existiéramos, entonces Él sería como un rey sin pueblo o un artista sin público. No es así. Dios nos creó para disfrutarlo, para experimentar su amor y nosotros amarlo. Adorarle no es más que una manifestación del amor. Sí, adoramos a Dios y le adoraremos eternamente, pero como resultado de la relación amorosa. No porque Dios necesite que lo adoremos, no porque a Dios le hace falta, no porque Dios se alimente de adoración. Las culturas antiguas pensaban que al hacer sacrificios a los dioses, los alimentaban. Y algunas personas de guerra espiritual creen que adorar a los demonios a través de los ídolos los alimenta. Esas son supersticiones. La adoración es un resultado del amor. Cuando los miembros de una pareja se aman, se alaban. Eres la más hermosa de todo el universo, solo para él. Y tú eres el más guapo, si no lean el Cantar de los Cantares. Mutuamente allí los amantes se alaban. Y tú eres como un árbol de fruta en medio de puros árboles silvestres que no dan fruta. Y tú eres como la palmera enhiesta, majestuosa, y se describen los detalles de la belleza y las partes del cuerpo y del éxtasis, del beso más delicioso que el vino, etcétera, etcétera, ¿no? La adoración es un resultado del amor. Cuando Dios decidió hacer unas criaturas y que esas criaturas se unieran a Él en matrimonio amoroso, esa es la salvación, un matrimonio eterno, amoroso entre Dios y los creyentes. Me pidieron en esta semana que revisara un libro de una fundación muy importante que tiene muchísimo dinero en México, que revisara un libro a ver qué me parecía. Pues yo les puse ahí que el libro estaba mal, porque no es más que un libro tipo Nueva Era, que dice que si yo tengo pensamientos positivos y que mi yo interior va a evolucionar y que va a resolver la pobreza y la enfermedad y que yo voy a ser Dios mismo, o que soy Dios mismo. Incluso dice que yo repita el nombre yo soy, diciendo yo soy paz, yo soy armonía, yo soy salud. Bueno, pues ya se imaginarán lo que yo les puse allí, ¿no? Digo, resultó que no era de un gurú que les quería vender la idea, sino que era uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Pero pues las cosas que yo les puse van en este sentido. La salvación cristiana es un
matrimonio eterno, amoroso, entre el Creador y la criatura, donde la criatura nunca se funde con el Creador. Siempre son distintos. Dios y la criatura eternamente seremos diferentes, pero unidos. Porque si en un matrimonio las dos personas no son diferentes, son la misma, ¿cómo va a haber matrimonio? Claro que en este relativismo moral, en Europa hay gente que ha exigido que la casen consigo misma. Ya nos podemos imaginar qué ridículo es eso, ¿no? Como dirá el juez, ¿y te aceptas como esposa? Ay, sí, ¿cuánto me quiero? Yo solito. Pero no. En cambio, la salvación oriental esotérica consiste en reconocer que nosotros somos Dios. Así que la salvación del budismo o del hinduismo y del yoga y de todo lo que se le parezca, es una salvación muy curiosa, porque consiste en la desaparición del yo. O sea, si usted se quiere salvar, lo que tiene que hacer es desaparecer y volverse ya no consciente, sino una molécula indistinguible de la gran energía. Entonces es paradójico. La salvación que se le ofrece es desaparecer. En cambio, la salvación cristiana es un matrimonio eterno con Cristo, donde usted siempre será distinto de Cristo, pero usted siempre será usted. De aquí a 1 millón de años y a 10 millones de años, usted se seguirá llamando igual y usted seguirá disfrutando de Dios como persona única, individual, irrepetible. Esa es una salvación maravillosa. Yo creo que mucha de la gente que hace yoga y todas esas cosas, si entendiera que lo que se le está ofreciendo es desaparecer, diría, no, yo no quiero eso. Si entendiera el Evangelio, que el cielo es disfrutar de la comunión eterna con Dios, tal vez lo preferiría, ¿no? Por eso dice este texto que acabo de leer, Dios no escogió a los ángeles para ese matrimonio eterno, sino a la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Si usted recuerda el domingo pasado, recordando también el pasaje que dice que los ángeles son espíritus servidores de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Cuando usted nació como un bebé, ¿era mayor o menor que los ángeles? Cuando usted nació como un bebé físico, que le cambiaban el pañal, ¿era menor o mayor que los ángeles? Menor. Y cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, ¿era menor o mayor que los ángeles? Mayor. Ahora los ángeles son servidores nuestros. Y una de las situaciones en las que los ángeles nos van a servir es que cuando muramos nos van a ayudar o nos van a llevar al seno de Abraham. Y Abraham es el padre de los creyentes. Y aquí el texto nos llama simiente de Abraham. Simiente de Abraham. Quiero aclarar, aunque ya a veces lo hemos dicho, ¿quién es la simiente de Abraham? No son los judíos físicamente hablando, los judíos de raza. No tenemos nada en contra de los judíos de raza. Pero tampoco podemos generalizar, suponer que todos los judíos son buenos, o como hacen los antisemitas, que todos los judíos son malos y culpables de todos los problemas del mundo. No, hay que ser más realistas. Ayer estaba repasando una película que se llama Dejados Atrás, que es una película del rapto, una cosa horrenda, ¿no? La película, ¿no? Y la película comienza con que una serie de aviones de Irak y de Siria están volando para invadir Israel, y de repente los aviones empiezan a explotar solitos y se mueren todos, ¿no? Sin que Israel ni siquiera dispare un misil. O sea, esa idea de que Dios defiende al Estado de Israel físico, político, de una manera así tan aparentemente milagrosa como destruir los aviones de X país, pues es simplemente no entender quién es la simiente de Abraham, pero además es convertir el Evangelio en una postura política e incluso de ultraderecha, progringa y prosionista, ¿no? La simiente de Abraham, de acuerdo con la carta a los romanos y con la carta a los gálatas,
somos todos los creyentes. Judíos o gentiles, eso no tiene la menor importancia. En Cristo no importa la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Usted tiene que concebirse como creyente, tiene que concebirse a sí mismo, darse cuenta, reconocerse como hijo de Dios. Y por tanto, hijo de Abraham, miembro del pueblo elegido. Oiga, hermano, pero yo soy oaxaqueño. ¿Pues usted cree? Pues es parte del pueblo elegido. Oiga, pero yo soy chapaneco, yo soy yaqui, yo soy chamula, soy huichol, soy lacandón, soy tarahumara. No importa. Si usted es un creyente, usted es miembro del pueblo elegido. Ah, pero yo soy judío, mi abuelito era judío, mi bisabuelito era judío. Si usted no es creyente, usted no es parte del pueblo elegido. ¿Sí queda claro eso? Si nos concebimos adecuadamente como hijos de la promesa por la fe, Abraham es el padre de los que creen, si lo entendemos, entonces estamos vacunados contra judaizantes. ¿No se quiere poner la vacuna contra los judaizantes? Sí, porque si usted no está vacunado, entonces viene un judaizante y le dice, no, es que tú te debes de reunir en sábado, tú te debes poner tu gorrita, ahorita con el shofar vamos a espantar demonios, no debes de comer carne de puerco, seguramente tu apellido es de los criptojudíos de España, aunque sea Sánchez, López, Gómez, eres judío. Y como pues si tenemos así un cierto complejo de inferioridad, de malinche, ¿no? Decimos, o sea que ya no soy nada más un mexicanito, ¿ya soy judío? Sí. Entonces, y nos vamos con la herejía, donde finalmente Cristo va siendo dejado de lado para poner por encima de todo a la ley y suponer que nos salvamos por la ley. Todos los creyentes somos simiente de Abraham. Y hablando de esa simiente de Abraham, dice el verso 17, por lo cual, debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Son temas que la carta a los Hebreos va a desarrollar más adelante, así que tal vez volvamos a hablar o a ampliar algunos de estos puntos. De hecho, sí, porque va a seguir hablando de eso, pero aunque sea de manera breve, ahorita lo comento. La carta a los Hebreos toma el modelo de la religión hebrea de sacrificios para mostrar que cuando Dios por amor se dejó matar por nosotros, era el equivalente de un sacrificio para mostrar que Dios nos perdonaba los pecados. Y de esa manera, Cristo se convierte en pontífice. ¿Qué es un pontífice? Usted como estudioso de la Biblia tiene que saberlo muy bien. Es una palabra que viene del latín. Pontis es el puente y facere es hacer. El pontífice es el que hace el puente. ¿Qué puente? El que puede remediar la separación entre Dios y nosotros. Hay una separación entre Dios y nosotros, una separación doble. La primera separación es la que hay entre lo infinito y lo finito. Entre el eterno, que es el totalmente otro e incognoscible, y nuestra limitadísima capacidad para conocer lo infinito, lo eterno, lo inmutable, lo absoluto, trascendente. No podemos. Entonces, la segunda separación es que cuando decidimos no amar, nos separamos ahora moralmente también de Dios, que es amor. Ese abismo infranqueable no puede ser solucionado por nosotros. No hay algo que podamos hacer para decir, ya superé el gran abismo moral que me separaba de Dios por el pecado. O ya superé el abismo ontológico
que siendo un ser finito ya alcancé a captar el infinito. No podemos. Por eso Dios hace un puente que nos vuelva a unir con Dios. ¿Y quién es el hacedor del puente? Cristo. Cristo es el hacedor del puente. Él es nuestro sumo, es decir, máximo pontífice. No tenemos un sumo pontífice en Roma. El sumo pontífice es Jesucristo. No puede haber dos sumos, porque sumo quiere decir que no hay algo más arriba. Solo hay un sumo pontífice y se llama Jesucristo. Y Jesucristo hace el puente resolviendo el doble problema. El problema moral, cuando dice expió nuestros pecados, y el problema ontológico, cuando dice que se hizo como uno de nosotros. Para que el infinito pudiese ser captado por nosotros, los seres finitos, se hizo la paradoja. Vean la paradoja. El infinito se hace finito. El creador se hace criatura. El eterno entra en el tiempo, entra en la historia. El absoluto se hace relativo. En Jesucristo se hace un puente entre el Dios inconocible y los seres humanos. Y se hace el puente entre los hombres pecadores y el Dios santo. Porque es parte de la paradoja, que Dios ama al que no merece ser amado, que Dios justifica al injustificable, que Dios perdona al pecador que debía ser castigado. Esa es la paradoja. Cristo entonces debía ser en todo, dice el verso 17, semejante a los hermanos. Y veíamos en los versos previos del capítulo que Jesús es nuestro hermano mayor, que Él ha querido llamarnos y reconocernos como sus hermanos. Y subrayábamos que hay que estar agradecidos, alegrarnos y valorar el hecho de ser hermanos de Cristo. Y aquí dice que debía ser en todo semejante a los hermanos. Cuando Cristo nació de María, era igualito a nosotros en todas las limitaciones humanas. Aunque de repente suene como si no fuera reverente el asunto, pero no es cuestión de irreverencia, sino de reconocer hasta qué punto Jesús quiso rebajarse. ¿Fue necesario que a Jesús le cambiaran el pañal? Sí. ¿Se fija hasta dónde fue igual que nosotros? ¿Fue necesario que Jesús aprendiera a comer, a tomar la cuchara, a batirse un poco? ¿Tenían que bañarlo? ¿Tenían que peinarlo? ¿Aprendió a caminar? ¿Se tropezó alguna vez? ¿Se raspó la rodilla? ¿Tuvo que aprender a hablar? Bueno, Cristo es semejante en todo a nosotros, en todo. Ya estuvimos enfatizando hace 8 días la importancia de reconocer la perfecta humanidad de Cristo. Por eso sigo en el verso 18. Porque en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo Jesús fue tentado en todo. Vamos al capítulo 4, verso 15, que completa la idea, porque les digo que la carta luego va a ampliar muchos de estos temas. En 4:15 dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo. Eso es un poco escandalizante, porque a veces la Iglesia ha olvidado la perfecta humanidad de Cristo. Hemos exaltado tanto la divinidad, y estoy de acuerdo, dejemos claramente asentado que Jesús es Dios, pero hemos subrayado tanto la divinidad que hemos olvidado la humanidad. Y decía yo que hasta parece irreverencia
que digamos que Cristo fue tentado en todo. Eso significa, como lo leemos en Mateo y en Lucas, que Cristo fue tentado para hacer milagros que le dieran la certeza de que era hijo de Dios. Todos hemos tenido esas tentaciones, ¿no? ¿Cómo estar seguro que mi fe es correcta, que estoy en la doctrina sana, que estoy en la iglesia correcta, que Dios responde las oraciones? Y el diablo tentó a Jesús para que a su vez Jesús tentara a Dios. Jesús le tuvo que responder: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús fue tentado con el deseo, porque tenía el poder, tenía la manera de conseguir las riquezas, la fama, para imponerse políticamente a todo el mundo. Y tuvo que escoger entre ser humillado, desconocido, traicionado y asesinado, o poder ser un gran líder, rico, poderoso, tener un imperio. ¿Qué hubiéramos escogido nosotros? De hecho, ¿qué escogemos la mayoría de nosotros a lo largo de la vida? Las cosas del mundo, ¿no? Lo que nos deja dinero, lo que nos deja reconocimiento, lo que nos deja poder, lo que nos deja placer. Incluso en el mundo religioso, muchos de los líderes religiosos, ¿qué han escogido? ¿La humildad o el dinero? ¿Se han preocupado por glorificar a Cristo o por ser famosos? Y tenemos casos extremos de grupos que manejan muchos millones de dólares, colección de carros de lujo, armas, mujeres, ¿no? Etcétera. Las tentaciones. Pero Cristo fue tentado en todo. ¿Quiere decir que alguna vez Cristo pudo haber sido tentado en insultar a alguien? ¿En robar? ¿En decir una mentirilla? ¿En codiciar a alguna mujer? Está diciendo que Cristo pudo haber sido tentado. Tentado. Tentación no es pecado, es invitación al pecado. Por eso en 4:15 leí: tentado en todo, pero sin pecado. Aclaro, porque ya se me están espantando. Sin pecado. ¿Pudo ser tentado en codiciar a una mujer? Sí. No nos espantemos, ¿no? Dice, Cristo fue tentado en todo y por eso nos comprende. Y dice en el 4:15, se compadece. Cristo tiene dos cosas, o siente, es capaz de dos cosas hacia nosotros: comprender y compadecer nuestras debilidades. Así que cuando usted se siente tentado, platíquenlo con Dios. Porque a lo mejor decimos, no, pues yo cómo le voy a decir a Dios que tengo esta tentación. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Sí. Para empezar, Dios ya lo sabe, ¿no? Ahora, decíamos que cuando Dios quiso hacerse humano, dijo, yo como ser omnisciente, que todo lo sabe, sé exactamente lo que sientes tú. Yo te diseñé, yo te crié, yo te puse las terminales nerviosas, la conexión de neuronas. Sé lo que sientes y lo que piensas. Pero también me voy a hacer humano para vivir lo que tú vives. Cristo se hizo humano para vivir lo que vivimos. Por eso había una especie de cuentito de que una multitud ya estaba en el día del juicio frente al trono y le reclamaban a Dios y le decían, Dios, es que tú no me comprendes porque yo fui discriminado, y otro diría, y yo fui traicionado, y yo fui torturado, y yo fui asesinado. Y todos se quejaban de lo que sufrieron, cuando de repente se hizo un gran silencio y comprendieron que Dios había sufrido todo eso en Cristo. Dios se hizo humano y vivió lo que vivimos nosotros, entre otras cosas, las tentaciones. Cuando usted se sienta tentado, tiene que pensar, Jesús lo vivió y Jesús me comprende.
Así que lo que primero tengo que hacer es platicarlo con Él, ¿no? No será así como una oración irreverente, decirle a Dios, Dios, tengo ganas de mentir. Ay, Señor, no sabes, tengo tentación de matar a fulanito. Tengo tentación de ver una pornografía, Señor. Bueno, y aquí estoy hablando de pecaditos chiquitos, ¿no? Es un decir. Pero ¿qué tentaciones tendrán los que tienen más poder? Tengo tentación de que bajen todas las acciones porque yo voy a ganar mucho dinero. Aunque se mueran de hambre 2, 3 países, no me importa, ¿no? Tengo tentación de bombardear un paisito porque voy a ganar mucho dinero. Esas son tentaciones grandes, ¿no? Aquí es evidente que Dios como santo y como amoroso no puede estar de acuerdo con el mal, no puede gustarle el mal, pero hay que distinguir entre la persona y las conductas. ¿Sí me explico? Hay que distinguir entre la persona y las conductas. Dios ama a cada persona, pero precisamente porque Él ama a la persona, Dios no va a estar de acuerdo en las conductas que destruyen a la persona amada. Si tú amas a alguien, no puedes estar contento de que esa persona a la que amas tenga o realice conductas que la destruyen. Una madre puede amar mucho a su hijo. Si es drogadicto, si está en la cárcel, si robó, la madre lo sigue amando, lo sigue ayudando, lo sigue visitando en la cárcel. Pero eso no quiere decir que la madre esté contenta porque el hijo se droga o porque el hijo se portó mal. ¿No hubiera preferido la madre que el hijo se hubiese portado bien? Sí. Que en vez de estar en la cárcel tuviera una vida exitosa, una buena familia, una vida tranquila. ¿No lo hubiera preferido? Entonces, se ama a las personas, pero no siempre se puede estar de acuerdo con las conductas. Esto hay que subrayarlo porque si hay alguna ideología que impera hoy en nuestro mundo, se llama ideología de género. Ideología significa, tengámoslo siempre presente, falsa concepción de la realidad. La ideología de género es una falsa concepción de la realidad. Es la propuesta que dice que no digamos sexo, porque si decimos sexo solo podemos decir hombre y mujer y reconocemos lo natural. Y si reconocemos lo natural, pues no conviene, porque entonces la homosexualidad ya no cabe, porque no es natural. Quitemos la palabra sexo, pongamos la palabra género. Entonces usted también sea cuidadoso. Usted no use la palabra género. Usted tiene que usar la palabra sexo, porque solo hay sexo masculino y sexo femenino. Pero los que han querido decir que el sexo en realidad no existe, sino que es el género el que se impone, porque el género no es biológico, es algo que está aquí en la cabeza. ¿Por qué eres niño? Ah, porque de chiquito te vistieron de azul, te dijeron no llores y te dieron carritos. ¿Por qué eres niña? Porque te vistieron de rosa, te dieron muñecas y te pusieron a jugar a la comidita. Te impusieron ser niño o niña. Pero tú tienes que decidir. Oye, yo no quiero ser niño, yo quiero ser niña. Ah, pues perfectamente normal, dirían ellos, ¿no? Y entonces por eso se proponían 5 géneros. Hombre, mujer, bisexual, homosexual, transgénero, transexual. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York ya propone 31 géneros. Y si alguna empresa no te respeta uno de tus 31 géneros, la pueden multar hasta con $1 millón. Y por eso lo que ya se está practicando en Estados Unidos y viene para México es que desde el kinder a los niñitos se les dé a escoger qué quieren ser. Es decir, el niño no tiene que crecer y desarrollar su identidad, sino le vamos a imponer una confusión de identidad.
Por eso ya en las escuelas de Estados Unidos, de primaria y kinder, hay baños para el tercer sexo. En Suiza ya se les da una cajita que es el sex box, con falos y vaginas de peluche y cosas de esas, ¿no? O sea, estas confusiones no sé, son tramposas, por eso lo he traído al tema. Porque la manera en que esta ideología se ha impuesto es, no estás de acuerdo, eres un discriminador. Si no estás de acuerdo, eres homofóbico. Es decir, odias a los homosexuales. ¿Y cómo se ha introducido en las iglesias? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puedes tú excluir a los homosexuales? ¿En dónde está la trampa? Quiero que vean que ahí hay trampa. ¿Sí? Primero, no estar de acuerdo no significa discriminación. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con que Armando traiga camisa azul porque no me gusta el azul, pero no lo estoy discriminando, no estoy de acuerdo. Tal vez usted no está de acuerdo con que una persona esté borracha y desperdicie su vida, pero ¿eso significa que lo discrimina? ¿Usted no está de acuerdo con que una persona asalte, que robe el violín de Sarita? ¿No estás de acuerdo con el que te robó? ¿Lo discriminas? ¿Será? Desacuerdo no es discriminación. Tenemos el derecho de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. La discriminación sería que insultemos, que agredamos, pero eso no es lo que hacemos nosotros, ¿no? Primera parte de la trampa. Nos quieren hacer creer que estar en desacuerdo es discriminación. Falso. Es falso. Y en todo caso es al revés. Ya nos están discriminando porque nos obligan a estar de acuerdo como si no tuviéramos derecho a estar en desacuerdo. Segunda, no estar de acuerdo es ser homofóbico, tenerle fobia. Para empezar, las fobias no eran decisiones, sino enfermedades. ¿Le tenemos fobia a los homosexuales? No. Podríamos decir aquí como Cristo, si Cristo nos comprende en nuestras debilidades, ¿Cristo comprende a los homosexuales? Sí. Si se compadece de nuestras debilidades, ¿Cristo se compadece de los homosexuales? Sí. ¿Dios ama a los homosexuales? ¿Nosotros los amamos? Sí. Claro que sí. Digo, lo primero que tenemos que hacer entonces es mostrarle a una persona homosexual que la amamos y que Dios la ama. Lo mismo que tendríamos que demostrarle a un borracho, ¿no? ¿Amamos al borracho? Lo piensan. ¿Amamos al borracho, sí o no? ¿Dios ama al borracho? ¿Amamos a las prostitutas? ¿Y Dios las ama a las prostitutas? ¿Dios ama a los ladrones? ¿Nosotros amamos a los ladrones? Aunque nos hayan robado. Tenemos que amar a los ladrones. ¿Cristo comprende a los ladrones? ¿Cristo comprende al que quiere asesinar? ¿Cristo se compadece de ellos? ¿Sí? Esta es la parte que hay que dejar bien asentada. Segunda cosa, ¿Cristo está de acuerdo con que robe el ladrón? ¿Cristo está de acuerdo con que la prostituta se devalúe? ¿Cristo está de acuerdo con que el asesino mate? ¿Vemos la diferencia entre las personas y las conductas? Ahí está la trampa de la ideología de género. Nosotros estamos en desacuerdo con una conducta y quieren hacerle creer a todo el mundo que tenemos no rechazo, sino fobia, terror, pánico contra la persona. Eso es mentira. Es falso. ¿Sí me explico? Ahí está la trampa. Entonces, Dios ama a los homosexuales. La trampa de las iglesias, que se ha metido en las iglesias, y esta semana la Iglesia Metodista de Estados Unidos ordenó a su primera obispa lesbiana, porque si Dios es un Dios de amor y el cristianismo es incluyente, no tenemos por qué rechazar a nadie. ¿En dónde está la trampa?
El cristianismo es incluyente, claro que sí. Pero el amor de Dios no puede estar de acuerdo con las conductas que destruyen a la persona a la que Dios está salvando. ¿Cómo? Al mismo tiempo que te estoy salvando, ¿estoy de acuerdo con que te destruyas tú solo? No puede ser. Jesús amó a la prostituta, Jesús amó a los ladrones, a los publicanos, y lo demostró conviviendo con ellos, comiendo con ellos. De ahí que los demás lo criticaron. Pero cuando Jesús trató con la prostituta, le dijo, vete y no peques más. Y el publicano ladrón, transformado por Jesús, dijo, voy a devolver lo robado y lo demás lo voy a dar a los pobres. El encuentro con Cristo es incluyente, pero es transformador. Creer que la inclusión o querer que la inclusión sea sin transformación es una distorsión del Evangelio. Por eso, dejemos primero sentado. Cristo nos comprende y se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Jóvenes, ustedes pueden tener sobre todo tentaciones sexuales, ¿no? Nadie dice nada, eso quiere decir que sí. Claro que se ha considerado precisamente que la sexualidad es el ámbito desde el cual se ejerce el poder político. Por eso estos grupos de activistas quieren trastocar todo lo referente a la sexualidad para invertir o subvertir las cuestiones políticas. Pero el sexo es algo creado por Dios. Y las tentaciones, en primer lugar, son normales. Si un joven no tiene tentaciones sexuales, vaya a ver al médico o venga a platicar con el pastor. ¿Sí? Porque tiene un problema. Pero si tiene tentaciones, es normal, qué bueno. Pero hay que platicarlas con Dios, ¿no? No solo hay tentaciones sexuales, que son quizá de las que más escandalizan al mundo de los creyentes, pero hay tentaciones de mucho tipo. Hay tentaciones más sutiles. Sobre todo, no poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y hay muchas cosas que nos distraen y que nos invitan para que, aunque no lo digamos de manera explícita, así suceda todos los días. Porque yo creo que de manera explícita nadie o muy pocos dirían, Dios, tú eres el segundo, tercero, cuarto lugar en mi vida. ¿Quién ha dicho eso? Nadie lo dice, pero en la cotidianidad, ¿cuál es la realidad? Dios va quedando relegado. Cualquiera que sea su tentación, son tan diversas las tentaciones, que casi me es imposible, casi ni se me ocurre. La tentación de ser rebelde, la de ser vanidoso, la de ser injusto, la de hacer trampas, la de ser corrupto, la de ser flojo, la de decir mentiras. ¿Cuántas tentaciones? ¿No? Hace rato hablé de tentaciones que afectan o pueden afectar a millones de personas. ¿Sí? Las tentaciones de vender las riquezas del país para quedarse con el dinero, las tentaciones de comprarse una casa blanca y otras, ¿no? De matar a los enemigos, de desprestigiarlos, de meterlos a la cárcel. Muchas tentaciones. Son tan diversas que a veces se nos hace fácil criticar. Normalmente criticamos a dos tipos de personas. A las que tienen tentaciones que yo no tengo porque no los comprendo. A lo mejor yo nunca he sido borracho y critico a los borrachos y digo, pero ¿cómo es posible? Porque yo nunca he sentido esa debilidad. Y me es muy fácil decir, ay, pues que se aguante, ¿no? Si yo nunca he tenido el problema del adulterio, se me hace muy fácil criticar a los adúlteros. Pero también es muy fácil criticar al que tiene el mismo pecado que yo y que yo no quiero reconocer y que prefiero señalarlo en el otro. A lo mejor una mujer se siente tentada a la coquetería y no se atreve, pero ¿cómo señala a la otra que viene de minifalda? ¿No? A lo mejor yo, cualquier otro pecado, ¿sí? que en realidad está en mí y que no me he atrevido a realizarlo, ni siquiera a reconocerlo, lo tapo señalándolo
vehementemente en el otro. Tenemos tentaciones distintas. No podemos sentirnos mejor que el otro porque yo no tengo ese tipo de pecados. Porque a fin de cuentas, hay pecados más escandalosos. Si algún hermano llegara bien pasado, es decir, drogado, o bien borracho, ¿no? O viniera con la otra, pues sería todo un escándalo. Pero esos pecados sutiles como la soberbia, la rebeldía, la codicia, la iglesia está llena de eso, ¿no? ¿Cuántos hermanos son avaros y codiciosos? No vinieron hoy, por eso hoy va a haber muy buena ofrenda. No vinieron los avaros. ¿Cuántos púlpitos son ocupados por los soberbios? El 80%, ¿no? ¿Cuántas ovejas son rebeldes? El 90 y... Hay muchos pecados. Pero Cristo nos comprende. Cuando usted es tentado, no se sienta condenado. Como es una estrategia del diablo, que si yo me siento tentado, ya me siento culpable, ya me siento derrotado. Hay ámbitos en los que se cree que el mero deseo sexual ya es un diablo que se me metió. Y entonces digo, pero ¿cómo? ¿Qué pecador soy? Tengo este sentimiento y agarro el látigo y me doy unos latigazos, ¿no? La tentación no es pecado. Por eso cuando soy tentado, no me debo sentir condenado. Al contrario, debo saber que Cristo fue tentado, que me comprende y que yo puedo recurrir a Él. ¿Hasta ahí queda claro? Ahora, comprensión no es aprobación. Comprendo a la persona y comprendo lo que siente y comprendo lo que le gusta y comprendo su debilidad, pero no es aprobación. Ah, bueno, si Dios ama a los homosexuales, pues entonces adelante, ¿no? Si Dios ama al ladrón, pues sigamos robando. Si Dios ama al drogadicto, pues sigamos drogándonos. Comprensión no es aprobación. Aunque Jesús nos comprende, el pecado es pecado. ¿Comprendería Dios, y así la parábola lo enseña, al hijo que se fue de la casa? Cuando el hijo exigió, Padre, dame lo que me toca, el padre se lo dio. Cuando el hijo se fue, el padre lo esperaba. Y cuando el hijo regresó, el padre lo abrazó. Hay comprensión. ¿Pero acaso el padre aprobó la conducta del hijo que se fue? ¿Estaba de acuerdo el padre con que el hijo se fuera, malgastara, sufriera, echara a perder su vida? ¿No? Cuando una mujer irrumpió en la casa de Simón el fariseo, se arrojó a los pies de Jesús llorando. Jesús le dijo a Simón, a esta mujer se le ha perdonado mucho, por eso ama mucho. ¿Jesús comprendió a esa mujer? Pero al decir que se le había perdonado mucho, ¿estaba Jesús reconociendo que esa mujer era pecadora? Sí. Jesús comprende al pecador, pero el pecador es pecador. Jesús comprende la tentación, pero el pecado es pecado. El pecado no se aminora. Dios comprende incluso las circunstancias y los factores que no nos determinan, pero que nos influyen. Por ejemplo, la educación o la falta de educación. La situación económica en la que usted vive. Las necesidades psicológicas o los impulsos biológicos o psicológicos. Los estados de ánimo, la depresión, las presiones de la familia, la soledad, tantos factores que nos llevan a hacer cosas, las cosas que hacemos. Desgraciadamente, muchas veces actuamos solo por esos factores que nos empujan.
no hemos llegado a un actuar consciente. Acuérdense que todo lo que es de Dios es consciente. Por eso el cristiano debe crecer en decisiones racionales, bien pensadas, que estén más allá de los factores que nos impulsan o que nos influyen. Cristo comprende esas cosas cuando pecamos, pero el pecado es pecado. Es decir, una niña se hizo prostituta porque su mamá la indujo. ¿Puede comprender eso Cristo? Pero entonces, ¿ya no es pecado? Sigue siendo pecado. Este robó porque hasta su papá le enseñó cómo había que robar. Pero el pecado sigue siendo pecado. ¿Sí? Este tomó porque su papá tomaba. Y no estamos hablando de herencias espirituales, sino de conductas que se imitan y que se enseñan. Dios lo comprende, pero el pecado sigue siendo pecado. Así que tenemos que movernos muy cuidadosamente en un equilibrio que por un lado ve la comprensión y el compadecimiento de Cristo frente a mi tentación y por otro lado la gravedad de aceptar la invitación. Aceptar la tentación, aceptar la invitación a pecar, puede ser muy grave. A lo mejor yo tenía tentación de una muchachona y pues ella pues también quería. Y resulta que me contagió de SIDA. Solo una vez. Es que si no hubiera, ya no hay marcha atrás, ¿no? Es que no lo pensé, es que también que me había aportado, es que fueron las copas, como quieras, pero ya estás sentenciado a muerte. ¿Sí me explico? O sea, a veces no asumimos las consecuencias que puede traer nuestra desobediencia. Si Dios nos dice, no hagas tal cosa, es solo porque nos ama y nos cuida. Hagan de cuenta que este es un abismo y aquí Dios puso una cerca. Y uno dice, yo no quiero reglas, yo soy libre y me brinco la cerca porque yo soy libre, pues me voy al abismo. ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que pasa cuando yo peco no puede ser calculado, no puede ser previsto. Y por eso hay una virtud que se llama temor de Dios. A continuación, la Biblia no estaba dividida en capítulos, por eso unamos el siguiente verso, el 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si Cristo fue tentado en todo, si Cristo fue semejante a nosotros, la invitación es: consideremos, pensemos en el modelo. Tenemos una vocación celestial. ¿Qué es vocación? Un llamamiento. Desde la perspectiva cristiana, ¿cómo podemos definir al hombre? Un ser a imagen de Dios que tiene un llamamiento para la vida eterna. Eso es el hombre. Cuando perdemos de vista qué es el hombre, nos metemos en todas estas filosofías relativistas que ya no saben qué es el hombre. El hombre se reduce a un discurso interpretado. El hombre es un ser a imagen de Dios con un llamamiento celestial. ¿Quién es Jesucristo? El apóstol, es decir, el enviado, y pontífice de nuestra profesión, de nuestro llamamiento, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, sobre toda su casa. Quiero adelantarme un poco. Vamos al capítulo 4. Veamos en el 4:1.
Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Por causa del tiempo no voy a seguir en el 3, aquí voy a ir cerrando, luego vemos el 3 con más detalle, pero lo que quiero es hilar el punto. Jesús nos comprende, pero esa comprensión tiene para nosotros la utilidad de ser auxiliados por Él para no pecar. ¿De qué me sirve saber que Cristo me comprende en mis tentaciones? Pues irme a pecar ya tranquilamente, porque pues, Él me comprende. No, la comprensión de Cristo tiene la función de saber que Él me auxilia en el momento oportuno. ¿Qué sucede si en vez de aprovechar la comprensión de Cristo y la ayuda de Cristo, yo peco? Me pongo en riesgo. Todo lo que el capítulo 3 y el 4 dicen es que la mayoría de los que salió de Egipto no entró en la tierra prometida. Quedó postrado, no alcanzó la meta, perdió lo que debía de haber alcanzado. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias? Es imprevisible. En el momento, Esaú le dijo a Jacob: te vendo mi primogenitura, pero dame un plato de lentejas, ¿no? Tengo mucha hambre. ¿Para qué quiero ser primogénito si me voy a morir de hambre? Pues, mi primogenitura no se toca, no es tangible, no se ve. Cuando me la den, pues cuando se muera mi papá, y eso ya, quién sabe si a mí me importa. A mí dame algo que se pueda tocar, oler, ver, saborear, ¿no? Plato de lentejas. Pasaron los años y Esaú lloraba por haber perdido su primogenitura y ya no hubo remedio. Es posible que si tú hoy cedes a la tentación en vez de buscar al que te comprende y te ayuda, puede ser que hoy no pase nada. Puede ser que hoy pase todo. No lo sabemos. Nadie lo puede saber, ¿no? ¿Habrá quien ha pecado y ha tenido muy pocas consecuencias? Sí. ¿Y hay quien ha pecado y ha tenido muchas consecuencias? Como alguna vez les decía, un joven se mete a su carro medio tomado y se va. Y él se le hace fácil. Pues aquí cerca, pues yo soy bueno manejando, ¿no? Y luego en el camino atropella, choca, mata. Puede ser que llegó borracho y no supo ni cómo y no pasó nada. Puede ser que acabó en la cárcel y con gente muerta. ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo puede saber antes? Eso es lo que pregunto. ¿Quién puede saber antes de lo que va a pasar si yo peco? ¿Me quiero arriesgar? ¿Me gusta jugar a la ruleta rusa? ¿Sale la bala o no sale? ¿Quién sabe? Aquí el mensaje de la comprensión de Cristo es para que recurramos a Él. Señor, me siento muy tentado. Es más, hay que confesarle: Señor, quiero pecar. Y si no me dejas pecar, me voy a enojar. ¿Nunca le ha pasado eso? A mí sí me llegó a pasar, de que yo hasta me enojé con Dios porque no me dejó pecar. Acerquémonos en el momento oportuno para que no caigamos. Porque si caemos, quién sabe qué puede pasar, ¿no? No es que Dios sea malo y esté diciendo: estoy esperando que caigas porque ya te traigo ganas y cuando caigas... No, es al contrario, tal es su amor que cuando nos advierte esto es porque no quiere que suframos, ni que echemos a perder la vida, ni que perdamos las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros.